Hola, ¿qué tal? El día de hoy revisaremos el tema de estado hiperosmolar hiperglucémico. Mi nombre es Janiel Lidia Esquivel Chirino y sin más preámbulo vamos a comenzar. En el contenido de esta presentación revisaremos la introducción, la fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y tratamiento. Comenzando con la introducción, hay que recordar que dos son las complicaciones hiperglucémicas agudas más importantes de la diabetes mellitus, que va a ser la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglucémico. Ambos van a ser los extremos de una misma situación de intenso descontrol metabólico que puede desembocar en cetosis, en acidosis, en hiperosmolaridad y en deshidratación. Y la mayor cercanía a uno u otro extremo está dada por el mayor o menor déficit de insulina, siendo en la cetoacidosis diabética un déficit absoluto de la insulina y en el estado hiperosmolar va a haber un déficit relativo de la insulina. Hablando de la definición del estado hiperosmolar, es la complicación metabólica aguda y grave caracterizada por hiperglucemia severa, hiperosmolaridad sérica y deshidratación sin cetoacidosis significativa. En el pasado se empleaban términos como estado hiperglucémico no cetósico o coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico, pero se ha cambiado la denominación para dar a entender que la cetoacidosis no es exclusiva de la cetoacidosis diabética. Y pues en algunos casos podemos llegar a encontrar cetoacidosis en el estado hiperosmolar, aunque no es lo más común. Y aunque suele haber manifestaciones neurológicas, no siempre se llega al coma. Entonces es por ello que se cambió el término. Hablando de la epidemiología, es la complicación aguda más grave de la diabetes mellitus tipo 2. La mayoría de los pacientes que presenten el estado hiperosmolar van a ser pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y en un 7 al 17% va a ser la primera manifestación de la enfermedad, es decir, los pacientes debutan con el estado hiperosmolar y pues ellos no sabían que tenían diabetes. Tiene una incidencia hospitalaria menor del 1% y se da en 1 por cada 1000 personas al año. Tiene una tasa de mortalidad del 10 al 20%, que es 10 veces más alta que en la cetoacidosis. En la cetoacidosis tiene una mortalidad aproximadamente del 5% y una cifra alarmante es que en México la mortalidad puede llegar a ser hasta del 40%. Y el 50% de esta mortalidad ocurre en las primeras 48 a 72 horas del inicio de los primeros síntomas. Hablando de la fisiopatología, es importante recordar la regulación de la glucosa, que principalmente está dada por dos hormonas, por la insulina y por el glucagón. La insulina va a regular la, la glucosa disminuyendo su concentración mediante la disminución de la síntesis de la glucosa, inhibiendo la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepática. Y además promueve el empleo de glucosa por los tejidos periféricos, que va a ser el músculo y el tejido adiposo. Y además algo importante es que la insulina inhibe la lipólisis, inhibiendo a la lipasa sensible a hormonas y por lo tanto inhibe así la formación de cuerpos cetónicos. Ahora, las hormonas que se oponen a la acción de la insulina van a ser el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento, pero principalmente el glucagón. Este va a estimular la gluconeogénesis y la glucogenólisis hepática. Y además, las catecolaminas también tienen esta misma función del glucagón y también inhiben la liberación de insulina y la captación de glucosa por parte de tejidos periféricos. Y el cortisol y la hormona del crecimiento van a limitar el empleo de glucosa y estimular su síntesis en el hígado. Ahora sí, ya pasando a la fisiopatología del estado hiperosmolar, hay dos principales motivos por los cuales se va a dar. El primero va a ser por un déficit relativo de insulina y el segundo
por un aumento de las hormonas contrarreguladoras, que va a ser el glucagón, en las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento, pero principalmente el glucagón. Entonces, en este estado, pues va a haber un déficit relativo y esta insulina residual va a ser suficiente para inhibir a la lipólisis. Y es por eso que en este estado hiperosmolar no se caracteriza tanto por tener una cetoacidosis, porque esta insulina sí logra inhibir la formación de los cuerpos cetónicos, a diferencia de la cetoacidosis en la que el déficit de insulina es absoluto. Pero esta insulina no va a ser suficiente para contrarrestar la acción de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, pues estas hormonas contrarreguladoras van a promover un uso inadecuado de glucosa en tejidos periféricos, va a aumentar la gluconeogénesis y la glucogenólisis, y esto nos va a llevar a una hiperglucemia que generalmente excede los 600 miligramos por decilitro y puede llegar hasta los 1000 miligramos por decilitro. Y bueno, esta hiperglucemia extrema primero va a causar una glucosuria que va a intentar prevenir una hiperglucemia, y pues inicialmente vamos a ver una tasa de filtración glomerular elevada. Posteriormente vamos a observar una diuresis osmótica en la que va a haber una pérdida de agua y electrolitos. Y algo muy importante a destacar es que en el estado hiperosmolar hay una pérdida bastante importante de agua, en la que se pierden aproximadamente 9 litros, a diferencia de la cetoacidosis, en la que se pierden aproximadamente 6 litros. Y pues vamos a tener una deshidratación grave. Y pues por ello vamos a tener una hipovolemia, lo cual nos va a llevar a un fracaso del filtrado glomerular, que pues inicialmente se elevó, pero después fracasa. Y todo esto nos va a llevar a un estado de hiperosmolaridad. Y también otros dos términos que son importantes de recordar va a ser el anion gap, que este va a ser la diferencia entre los aniones plasmáticos que habitualmente no se miden, que van a ser proteínas, sulfatos, fosfatos y ácidos orgánicos como el lactato y piruvato, y los cationes que habitualmente no se miden, que son el calcio y el magnesio. Y aunque en el estado hiperosmolar hiperglucémico usualmente no se caracteriza por una acidosis, pues sí podemos llegar a encontrarla, pero es más característico en la cetoacidosis diabética, en la que va a haber una acidosis metabólica con el anion gap elevado. ¿Y por qué va a estar elevado el anion gap? Por un aumento de los cuerpos cetónicos, o sea, estos ácidos orgánicos van a provocar la disminución del pH, y pues medir el anion gap nos puede ayudar a determinar la causa de la acidosis metabólica. Y otro término importante es la osmolaridad efectiva, que esta va a estar determinada por los solutos que no penetran libremente en las células y que son capaces de crear un gradiente osmótico, que van a ser el sodio, el potasio y la glucosa. Y esta se va a calcular multiplicando 2 por el sodio más la glucosa entre 18. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes para desarrollar el estado hiperglucémico hiperosmolar? Va a ser una edad mayor de 60 años, una diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada o con mal control crónico, un inadecuado aporte de líquidos o mecanismos de sed alterados, pacientes que viven solos o institucionalizados, porque pues puede que tengan imposibilidad de acceder a los líquidos fácilmente. También la insuficiencia renal y la sedación. Y ahora, ¿cuáles son los factores precipitantes del estado hiperosmolar? Pues principalmente van a ser infecciones y eventos cardiovasculares. Dentro de las infecciones
tenemos más frecuente la neumonía de un 40 al 60% y las infecciones urinarias en un 5 al 16%, pero también puede ser sepsis, celulitis, infecciones dentales. Y dentro de los eventos cardiovasculares vamos a tener al accidente cerebrovascular y al síndrome coronario agudo. Pero, sin embargo, pues no solo son estos, también puede ser un hematoma subdural, pancreatitis aguda, tromboembolismo pulmonar, trombosis mesentérica, obstrucción intestinal, insuficiencia renal, quemaduras graves, hipo o hipernatremia o un paciente en el postoperatorio. También puede estar precipitado por descompensaciones endocrinas como en la acromegalia, tirotoxicosis, el feocromocitoma o el síndrome de Cushing. Y pues también algunos fármacos y otras drogas que, por ejemplo, el alcohol, los betabloqueadores, calcio antagonistas, esteroides, antipsicóticos, principalmente los atípicos como la risperidona o la olanzapina, la fenitoína, tiazidas, el ácido etaclínico, la simetirina y la nutrición parenteral y también pues una mala adherencia al tratamiento de la diabetes mellitus. Ahora, hablando del cuadro clínico, ¿cuál va a ser nuestro paciente típico con un estado hiperglucémico hiperosmolar? Pues generalmente son pacientes mayores de 60 años, sin embargo, no quiere decir que pacientes más jóvenes no puedan tener un estado hiperglucémico, pero lo característico es que sean mayores de 60 años. Generalmente se ve el evento precipitante como la infección o alguna otra enfermedad aguda de las que les mencioné, y a diferencia de la cetoacidosis diabética que tiene un inicio agudo, el estado hiperosmolar va a tener un inicio insidioso. Los pacientes van a tener un cuadro de días a semanas de evolución y esto está dado principalmente porque no hay acidosis, a diferencia de la cetoacidosis que pues el cuadro va a ser más florido y los pacientes solicitan atención más rápida. Como aquí no la hay, pues los pacientes tardan un poco más en pedir atención médica. Las manifestaciones clínicas que van a presentar están dadas por la hiperglucemia, por la deshidratación y por la hiperosmolaridad, que nos va a causar síntomas neurológicos. Y bueno, los síntomas de la hiperglucemia van a ser polidipsia o poliuria, pérdida de peso, anorexia, debilidad, visión borrosa, y en pacientes que tengan alterados los mecanismos de la sed o que tengan una ingesta inadecuada de agua, pues van a tener oliguria o anuria. Van a tener datos de deshidratación, porque les dije, esto es como algo muy característico del estado hiperosmolar, es bastante grave la deshidratación, hay un déficit de agua libre de 9 litros aproximadamente, y pues los datos van a ser las mucosas y piel secas, los ojos hundidos, escasa turgencia de la piel, taquicardia, y ya en casos más graves de deshidratación van a tener hipotensión. Ahora, ¿cuáles son los síntomas neurológicos? Pues, bueno, estos van a ser más frecuentes en el estado hiperosmolar que en la cetoacidosis y generalmente, pues, el estado de alerta se encuentra alterado. Y esto va a estar causado, los síntomas neurológicos, por la hiperosmolaridad mayor de 320 miliosmoles. A partir de esta cifra se altera el sensorio y es lo que nos va a causar estos síntomas neurológicos que pueden los pacientes presentar letargo, obnubilación o llegar al coma. También pueden presentar focalidad transitoria como hemiparesia o hemianopsia, convulsiones, alteración de los reflejos osteotendinosos y fasciculaciones. Y pues algo importante de destacar es que si la osmolaridad es menor de 320, nosotros debemos considerar alguna otra causa de que esté cambiando el estado mental. Y también tenemos otros síntomas no propios del estado hiperglucémico hiperosmolar, que estos nos pueden orientar sobre los factores precipitantes. Como ya les mencionaba, de las causas más frecuentes
pues van a ser las infecciones. Entonces el paciente puede tener datos de infección como fiebre, o si es una neumonía, pues tos, dolor pleurítico, o en infecciones de vías urinarias, pues disuria, urgencia miccional, etcétera. Y dentro de la exploración física nosotros debemos encaminarla a buscar factores precipitantes como las neumonías, abscesos, celulitis, alguna úlcera por decúbito infectada, el infarto agudo al miocardio o el evento cerebral vascular. Pero pues también igual debemos sospechar alguna de las otras causas que ya les mencioné que pueden precipitar el estado hiperosmolar. Ahora, hablando del diagnóstico, pues nosotros ya una vez que tenemos la sospecha clínica, debemos confirmarla con las pruebas de laboratorio. Y las determinaciones que se deben realizar son una química sanguínea para valorar la glucosa sérica, los electrolitos, el nitrógeno ureico y la creatinina, el cálculo de la osmolaridad y la hemoglobina glucosilada. También debemos solicitar una biometría hemática, gasometría, un examen general de orina, un electrocardiograma y radiografía de tórax y algunas otras pruebas adicionales según sea el caso, que ahorita les voy a hablar de esas. Pues, ¿cuáles van a ser los criterios diagnósticos del estado hiperosmolar? Va a ser una glucosa sérica mayor o igual de 600 miligramos por decilitro, un pH mayor de 7.3, que es lo que les mencionaba. Generalmente no hay una acidosis en el estado hiperosmolar. El bicarbonato de sodio va a ser mayor de 15 miliequivalentes. La cetonuria va a estar ausente generalmente, o pues en caso de estarla va a ser leve. La osmolaridad sérica efectiva va a ser mayor de 320 miliosmoles. El anion gap es variable, pero casi siempre se encuentra normal. Y también otro criterio es la alteración del estado mental, que pues puede variar desde somnolencia, estupor, coma. Y hablando de los otros hallazgos de laboratorio que podemos encontrar en los electrolitos, podemos tener una leve hiponatremia. Esto está dado por recordemos que está en un estado hiperosmolar, entonces esto va a desplazar el líquido intracelular al extracelular. Entonces, esta salida del líquido puede diluir el sodio y causar una leve hiponatremia. Pero ya esto es como en etapas más tempranas. Ya más adelante, si la diuresis osmótica está muy marcada, pues el sodio puede estar normal o elevado por la hemoconcentración al estar perdiendo tanta agua. El potasio sérico también igual se está perdiendo por la diuresis osmótica. Sin embargo, solo en 5% de los pacientes se presenta hipocalemia y más adelante nosotros podemos encontrar el potasio normal o elevado, y esto va a ser porque igual al estar saliendo el líquido intracelular al extracelular va a arrastrar al potasio que está intracelular, y entonces nos puede dar como una falsa idea de que el sodio está normal o hasta elevado. Y la administración de insulina puede causar una hipocalemia porque recordemos que la insulina activa la bomba sodio-potasio ATPasa y pues va a meter el potasio a la célula. La urea y creatinina generalmente están elevadas por una disminución de la tasa de filtración glomerular por hipovolemia. Y en caso, por ejemplo, de los factores desencadenantes, si es una pancreatitis, pues vamos a tener la amilasa y la lipasa elevadas, y podemos tener leucocitosis no relacionada con infección por el aumento de las hormonas contrarreguladoras, como lo es el cortisol y las catecolaminas, pero si es mayor de 25,000, pues aumenta nuestra sospecha de que el paciente tenga alguna infección. Dentro de las otras pruebas adicionales, en caso de ser necesario, podemos solicitar cultivos de esputo, orina o sangre,
Y pues igual depende de nuestra sospecha de algún factor precipitante, podemos valorar la amilasa y la lipasa pancreática, el lactato deshidrogenasa, los triglicéridos, el lactato, y en caso de que los síntomas neurológicos persistan, pues podemos realizar una tomografía axial de cráneo y realizar una punción lumbar. Y aquí les puse una tablita para diferenciar el estado hiperglucémico hiperosmolar y la cetoacidosis diabética. Entonces, nada más quiero que recuerden que es muy importante esto de que en el estado hiperosmolar predomina la deshidratación y la hiperosmolaridad. El cuadro se desarrolla de días a semanas, a diferencia de la cetoacidosis que se presenta en algunas horas, generalmente menos de 24 horas. En el estado hiperosmolar, frecuentemente hay una disminución del estado de conciencia y el coma es frecuente. La glucosa mayor de 600, glucosuria más de 2 cruces. El pH generalmente es más de 7.3, es decir, no tenemos una acidosis. El bicarbonato mayor de 20, los cuerpos cetónicos en plasma negativos, en orina igual negativos, o si están presentes, pues nada más una cruz. Y la osmolaridad va a ser mayor de 320 miliosmoles. Y hablando ahora del tratamiento, pues tenemos varios objetivos. En primer lugar, corregir la deshidratación, reponiendo la volemia. En segundo, debemos corregir las alteraciones electrolíticas, aportando los electrolitos que sean necesarios. También debemos corregir la hiperglucemia y además manejar el factor desencadenante. En primer lugar, el paso 1 y el más importante es que en cuanto nosotros hagamos el diagnóstico del estado hiperosmolar, lo primerito que debemos hacer es administrar líquidos. Es el paso más importante y pues esto nos ayuda a corregir la deshidratación y la hiperglucemia, a restaurar la función renal y la perfusión tisular. La administración de líquidos nos va a disminuir la glucosa sérica a un ritmo de 35 a 70 miligramos por decilitro por hora. La meta es reponerle la mitad del déficit en las primeras 8 a 12 horas y el resto se administra en las siguientes 12 a 36 horas. Se debe iniciar con una solución salina al 0.9%, es decir, una solución fisiológica, y en la primera hora se administra 1 litro o lo que sería 15 a 20 mililitros por kilogramo de peso. En las siguientes 2 a 6 horas administramos 2 litros o 250 a 500 mililitros. Y en las siguientes 6 a 12 horas, pues se administran aproximadamente 2 litros. Y pues se mide después de esta administración del suero fisiológico, aproximadamente 2 horas después, debemos calcular el sodio corregido y si es el sodio mayor de 135 o está normal, debemos cambiar a una solución al 0.45%. Y pues en caso que no sea así, se continúa con la solución salina. Y cuando la glucemia sea de 200 miligramos por decilitro, se recomienda el uso de una solución glucosada de dextrosa al 5%. Y bueno, ahora el siguiente paso sería la administración de insulina. Solo que hay que recordar que si nosotros no hacemos una adecuada reposición de líquidos, podemos agravar la hipoperfusión y aumentar el compromiso circulatorio y trombosis si nosotros iniciamos de forma temprana la insulina y no repusimos bien los líquidos. Se debe retrasar el uso de la insulina hasta que la glucosa deje de descender de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora como resultado de la hidratación inicial.
Y también se debe medir el potasio antes de administrarlo y se debe verificar que el potasio sea mayor de 3.3 antes de iniciar la administración de la insulina, porque recordemos que nos puede causar una hipocalemia. La insulina que se usa es una insulina rápida regular intravenosa y se puede administrar de dos formas. En primera, un bolo inicial de 0.14 unidades por kilogramo por hora o un bolo de 0.1 unidades por kilogramo por hora más una infusión continua de 0.1 unidades por kilogramo por hora. Y la glucosa debe disminuir de 50 a 70 miligramos por decilitro por hora y si no disminuye a este ritmo, debemos aumentar la dosis de la insulina al doble. Ahora, debemos, después de la administración de insulina intravenosa, cuando se llegue a una glucosa sérica menor de 250 a 300 miligramos por decilitro, cambiar a insulina subcutánea. Lo ideal es que el paso a la insulina subcutánea sea antes de que se ingieran los alimentos, pero es importante no suspender de forma abrupta la insulina intravenosa porque esto puede llevar a que el paciente tenga otra vez una hiperglucemia o hasta una cetoacidosis. Entonces, ya aunque empecemos la subcutánea, debemos continuar la infusión de insulina intravenosa continua por 2 a 4 horas más. Y los pacientes tratados previamente con insulina se les reinicia el régimen que tenían, pues igual verificando que no hayan tenido algún otro episodio de hiperglucemia o pues hay que ver que ese régimen sea correcto. En caso de que los pacientes no hayan tenido un tratamiento previo con insulina, se les va a dar una dosis de 0.5 a 0.7 unidades por kilogramo al día y la mitad de esta dosis se va a administrar como insulina basal y la otra se va a administrar como bolos. Y hablando del manejo de electrolitos, el potasio, si es menor de 3.3 miliequivalentes, no se debe iniciar la insulina y en caso de que ya la hayamos iniciado, pues se debe suspender. Si es menor de 3.3 miliequivalentes, pues se deben administrar de 10 a 20 miliequivalentes por kilogramo por hora, hasta que el potasio sea mayor de 3.3 miliequivalentes. Si el potasio está entre 3.5 a 5.3 miliequivalentes, se administran de 20 a 30 miliequivalentes en cada litro de solución infundido para que se mantenga el potasio entre 4 y 5. Y si el potasio está mayor de 5.3, no se administra potasio, pero debemos ser cuidadosos y estar midiendo el potasio cada 2 horas. Y el fósforo, pues en general no se recomienda su administración de forma rutinaria, solo en caso de que sea menor de 1 miligramo por decilitro y que tenga manifestaciones cardíacas, debilidad muscular y o rabdomiólisis. Y pues en caso de que tenga esto, se administran 20 a 30 miliequivalentes en cada litro de solución. Es importante vigilar el calcio porque hay riesgo de hipocalcemia. Ahora, el monitoreo que debemos hacer durante el tratamiento es, pues, determinar la glucosa, el sodio y el potasio cada 1 a 2 horas y contar con monitoreo cardíaco continuo por el riesgo de arritmias, por estas alteraciones del potasio que se pueden presentar. Se sugiere que haya un descenso de glucosa de 50 a 75 miligramos por decilitro por hora. Debemos mantener los niveles de potasio entre 4 y 5 mil equivalentes y disminuir la osmolaridad entre 3 a 8 miliosmoles por hora hasta que se llegue a una osmolaridad de 310. Y pues súper importante no olvidar el tratamiento de las causas precipitantes. Esto es fundamental para el manejo del estado hiperosmolar y, por ejemplo, en caso de que tengamos la mínima sospecha de una infección,
debemos comenzar el tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro hasta que pues, tengamos los resultados de los cultivos. También debemos revisar los fármacos y descontinuar o disminuir la dosis en caso de que pueda precipitar o agravar el cuadro. Y como ya les había mencionado, la fenitoína puede ser uno de los fármacos que precipite el estado hiperosmolar. Entonces, si un paciente presenta crisis convulsivas, pues debemos evitar el uso de este fármaco. Y también no olvidar tener un alto grado de sospecha de que el paciente pueda tener una pancreatitis, un infarto o un EBC, pero pues puede ser cualquiera de las otras causas. Y aquí les puse un resumen del manejo del estado hiperosmolar, que es un poco más gráfico o didáctico de entender. Pues aquí nos pone la administración de fluidos, el bicarbonato, que generalmente esto es más de la cetoacidosis, cómo administramos la insulina y el potasio. ¿Y cuáles van a ser los criterios de resolución del estado hiperosmolar? Pues tenemos de dos criterios, o sea, los de la Asociación Americana de Diabetes y los de la Sociedad Británica de Diabetes. La Asociación Americana nos dice que el cuadro se resolvió cuando la osmolaridad plasmática efectiva es menor de 315 miliosmoles y el paciente ha recuperado el estado mental. Y la Sociedad Británica de Diabetes dice que debemos suspender la insulina intravenosa cuando el paciente ya come y bebe, pero pues puede que sigamos requiriendo administrar líquidos intravenosos durante más tiempo si la ingesta de líquidos es inadecuada. Y en algunos pacientes puede ser necesario el ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ya que pues el estado hiperosmolar tiene una alta mortalidad, frecuentemente tienen una alteración del estado mental. Entonces, los criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos va a ser un sodio mayor de 160 miliequivalentes, pH menor de 7.1, el potasio menor de 3.3 o mayor de 6 miliequivalentes, un Glasgow menor de 12, una saturación de oxígeno menor del 92%, una presión arterial sistólica menor en 90 milímetros de mercurio, un pulso menor de 60 latidos por minuto o mayor de 100 latidos por minuto, una uresis menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora, una creatinina sérica mayor de 2 miligramos por decilitro, que tengan hipotermia, un evento macrovascular como un infarto o un EBC o alguna otra comorbilidad complicada. Y dentro de las complicaciones que pueden presentarse en el estado hiperosmolar pueden estar relacionadas con el tratamiento o por el estado hiperosmolar per se. Las del tratamiento puede ser una hipoglucemia si nosotros administramos una dosis alta de insulina intravenosa, una hipocalemia por el retraso o una baja administración de potasio. O sea, si nosotros no lo verificamos o, por ejemplo, administramos la insulina y no verificamos en cuánto potasio tenía, pues también puede causar una hipocalemia o una hiperglucemia, que ya se los había mencionado. Si nosotros interrumpimos de forma abrupta la insulina intravenosa sin un adecuado manejo de la insulina subcutánea. También si nosotros le aportamos un exceso de líquidos al paciente, pues puede tener edema o síndrome de dificultad respiratoria agudo, y los pacientes pueden tener trombosis o coagulación intravascular diseminada por un aumento de la viscosidad sanguínea. Y en pacientes que tengan una deshidratación grave, pues los pacientes pueden llegar a presentar rhabdomiólisis. Y pues esto sería todo respecto a la revisión de este tema y pues muchas gracias por su atención.